Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo una vez más para nuestros oyentes. Hoy comenzamos una semana maravillosa, ya nuestro tiempo ordinario en pleno. Seguimos avanzando con este año que nos ha permitido atravesar tantos sentimientos, este año jubilar. Acabamos de celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad y bueno, en definitiva ha sido maravilloso poder encontrarnos como iglesia durante este tiempo y seguir peregrinando en la esperanza. Hoy tenemos un programa maravilloso porque se acerca, o ya mejor dicho, iniciamos una de las campañas más importantes del año. Vamos a hablar sobre un poco del diezmo, entender de dónde viene, vamos a ver hacia dónde van esos recursos, cómo sostienen nuestra iglesia. Y para eso tenemos unos invitados maravillosos, pero antes que nada, siempre presentarles a mi compañera que desde aquí, desde la mesa, pues aborda la conversación conmigo. Eni, me alegra saludarte. Hola, Vale, como siempre es un gusto estar en este espacio que nos reúne, que nos permite aprender siempre de nuestra iglesia, que nos permite poner la mirada en esos temas que son importantes para nosotros como creyentes y pues como bien lo dijiste, no es la excepción, es un tema que creo que a todos nos genera inquietudes, dudas y qué rico pues que podamos abordarlas en este espacio que siempre busca seguir construyendo nuestra iglesia. Así es, para comenzar entonces, como siempre, escucharemos a Monseñor Ricardo Tobón Restrepo con su mensaje editorial que para esta semana nos sigue guiando y nos sigue acompañando en este tiempo de iglesia. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Política y ética. Estamos viviendo un momento preocupante en nuestro país. Hay incertidumbre política. Se difunde un inaceptable lenguaje de odio. Se está incrementando peligrosamente la violencia en varias regiones. Se percibe un debilitamiento de la fuerza pública. Se presentan dificultades en la estabilidad fiscal. Se abren puertas a la impunidad en nombre de la paz. No cesan las acciones del narcotráfico. Se quiere desconocer o degradar el Estado de Derecho. Se resquebraja la unidad nacional. El sistema democrático puede estar en peligro. Se van acumulando el resentimiento y el miedo. Esta situación obliga a pensar en el sentido y la forma de hacer política. Toda persona humana tiene conciencia política porque necesita vivir con otros el razonamiento, el encuentro, el intercambio, la proyección al futuro y la reconciliación. Esto implica acordar un plan común y dirimir las diferencias con el diálogo y no con la violencia. Se requiere renunciar a los deseos, intereses y proyectos propios para optar por el bien común, respetando los derechos de los demás. No puede entenderse la política como un negocio o una plataforma de poder, sino como un servicio que conlleva la cooperación de todos. Cuando esto no se da, vienen la inequidad social, la corrupción, la desorientación de la juventud, un incremento de corrientes migratorias, la desintegración de las instituciones, la violencia en múltiples formas, la pobreza. A la raíz se puede constatar siempre la arrogancia de los que se sienten superiores, los intereses mezquinos que venden la conciencia y la verdad por cualquier ventaja económica, el egoísmo que genera las desigualdades sociales, la falta de formación sociopolítica para ver lo mejor y lo que es posible realizar, y finalmente la falta de compromiso de todos. Es lamentable que frente a la realidad política, con frecuencia, los ciudadanos nos marginemos o nos resignemos. Pericles decía que quien no participa en la vida de la ciudad no es una persona pacífica, sino inútil. El peor analfabeto para Bertolt Brecht es el analfabeto político.
No sabe siquiera que el costo de la vida depende de las decisiones políticas. Maquiavelo, por su parte, advirtió que si no hay ciudadanos capaces de vigilar, resistir e implicarse en la búsqueda del bien común, la república muere y se convierte en el lugar donde unos pocos dominan y todos los demás sirven. En efecto, se llega a un país que no sabe a dónde va ni cómo debe dirigir su camino, que depende de la veleidad del gobierno de turno, siempre queriendo inventar en su periodo todo de nuevo. Así se puede caer en propuestas improvisadas para cambiar arbitrariamente el paradigma de la política y de la economía, para destruir la institucionalidad y aún para afectar el sistema democrático. Este inadecuado proceso puede traer también el cansancio y el agotamiento del pueblo que conduce, aunque sea un suicidio, a aceptar alternativas improvisadas sin medir realmente sus alcances y consecuencias. Es preciso cuidar una verdadera forma de hacer política sobre la base de la justicia social, los valores fundamentales y la convivencia pacífica. La comunidad, a través de partidos sólidos y de movimientos sociales bien orientados, tiene que asumir la vigilancia y la participación ciudadana a fin de defender la dignidad de las personas, la libertad, la verdad, la justicia, el bien común y conducir un comportamiento político marcado por la moral. El desprecio de la ética lleva a una relación promiscua entre los intereses públicos y privados, que siempre genera escándalos de corrupción, mentira y diversas formas de violencia. El momento que estamos viviendo en Colombia exige reflexionar a fondo y tomar decisiones con lucidez y coraje. No puede ser hora de un lenguaje incendiario y de odio o de seguir la actitud mecánica de quien se margina o de quien se irrita y mata. Es necesario buscar dónde están las equivocaciones y qué debemos hacer de un modo concreto. Hay que reforzar la construcción moral que afiance el orden social en valores fundamentales, respaldar las personas íntegras y los proyectos válidos para el país, no dejarnos llevar del miedo o la apatía. Urge cuidar la democracia, la institucionalidad y la unidad nacional. Este es un momento en que es necesario orar mucho, fomentar un serio compromiso político y mantener la cordura y la esperanza. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por su mensaje y también a Santiago Roldán, delegado para las comunicaciones, por regalarnos su voz y de esa manera escuchar este mensaje que nos permite seguir caminando. Vamos entonces a comenzar este programa que, como les decía, nos emociona mucho porque será de resolver dudas para nosotras, pero también sabemos que para ustedes, queridos oyentes, porque es maravilloso entender cuál es la realidad de nuestra iglesia, la realidad de nuestros ritos, que ha sido unas tradiciones que llevan muchos años, pero que tienen unas bases muy sólidas. Para eso y para hablar sobre el diezmo, que en este caso nos congrega alrededor de compartir la esperanza, vamos a hablar con dos sacerdotes que hacen parte de nuestra casa, que están aquí en la Curia Arquidiocesana, que nos acompañan, que nos enseñan y que en este caso tienen mucho para contarnos alrededor del diezmo y todo lo que acontece en esto. Vamos entonces a presentar al padre Juan Fernando Gómez. Él es párroco de la parroquia Santa Mónica y además es el vicario de Asuntos Económicos, mejor dicho, como el papá de la campaña del diezmo. Padre, qué alegría saludarte. Un gusto saludar a todos los oyentes, a Valentina, a Eni, al padre Rafael y agradecerles este espacio que es tan importante para comunicarnos con nuestra comunidad, con las parroquias y con todos aquellos que hacen parte de nuestra iglesia. Muchas gracias, Padre, a ti por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña el Padre Rafael Alberto Gómez. Él es el párroco de la Veracruz, aquí cerquita también en el centro. Y además es el delegado arzobispal de Partidas. También es conocedor de mucha historia y tiene mucho para enseñarnos. Qué alegría tenerte aquí, Padre. Bienvenido. Hola,
Valentina, Eni, Padre Juan Fernando. Me alegra mucho estar aquí compartiendo estos momentos de evangelización y que aprendamos todos a conocer, amar nuestra fe y a decirle siempre al Señor sí. Bueno, comencemos entonces con este programa que nos emociona. Antes de salir al aire estábamos conversando sobre datos curiosos que queremos contarles, pero no solamente datos curiosos, sino pues todo el bagaje histórico que tiene el diezmo y lo importante que es. Padre Rafael, comencemos entonces contigo contándonos un poco porque no sé si nuestros oyentes sepan, pero el diezmo tiene una base bíblica y desde ahí queremos entender hacia dónde nos lleva esto. Sí, el diezmo parte de la palabra de Dios. El diezmo es la 10ª parte de todos los frutos adquiridos que se debe entregar a Dios como reconocimiento de su dominio supremo. El libro del Levítico en el capítulo 27, versículos 30 al 33, termina precisamente diciendo: la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de los productos del campo como de los frutos de los árboles, pertenece al Señor. Es cosa consagrada al Señor. Si uno quiere rescatar algo de esa 10ª parte, añadirá una 5ª parte más de su valor. Uno de cada 10 animales del ganado mayor y menor será consagrado al Señor. No se escogerá entre lo bueno o lo malo, ni se podrá cambiar uno por otro. Si se cambia, tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedarán consagrados sin posibilidad de rescate. Así prácticamente termina el libro del Levítico y en el versículo 34 añade: estos son los mandamientos que el Señor dio a los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Qué Ahí val- parte. todo Ujú. muy de manera muy clara, como también se nos invita como a dar. Exacto. Eh, no solo siento yo que es a dar, sino, y creo que de ahí podemos empezar como a evidenciar la importancia de este acto, es el reconocer a Dios como, digamos, dueño de todas las cosas, ¿cierto? Dueño de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de los dones que se nos han sido dados también y por los cuales, pues, digamos, nos ganamos la vida económicamente de alguna forma. Esos dones también han sido dados a nosotros por el Señor y qué lindo es, siento yo, viéndolo desde la palabra, reconocer a Dios como dueño también de eso que somos y de eso que hacemos cada día. Claro, una persona de fe, un cristiano, reconoce que la labor que desempeña es un don de Dios. Casi siempre pensamos que el trabajo es una carga insoportable, ¿cierto? Tengo que madrugar. Ajá. Pero, ¿qué sería de nuestra vida sin una labor, sin una ilusión de levantarnos cada día a hacer algo porque el mundo sea mejor, por llevar el sustento a mi casa, por buscar el progreso personal y comunitario? Entonces, qué bueno reconocer que mi trabajo, mi labor cotidiana es un regalo de Dios. Y yo debería aprender primero a bendecir a Dios por tener esa oportunidad de laborar. Piensen en las personas que están desempleadas. Yo tengo como devoción orar mucho por los desempleados, porque pienso, yo nunca he estado desempleado, pues porque el día que me ordené, trabajo es lo que hay y de sobra, pero yo pienso, ¿cómo será abrir los ojos en la mañana y no tener algo para hacer, un objetivo que cumplir, algo que alcanzar? Yo oro mucho por los desempleados porque reconozco que mi labor es un regalo de Dios. Ujú. Y precisamente porque es un regalo de Dios, en algo le devuelvo, ¿cierto? No es ni siquiera lo económico. Lo económico es un signo y es algo necesario, pues Ujú. porque ustedes mismos trabajan aquí, laboran en la arquidiócesis de Medellín y necesitan llevar el sustento a la casa. ¿Cómo le pagamos pues a Eli, a Valentina y a todo el equipo de comunicaciones si no tenemos los recursos? Evangelizamos por medio de las comunicaciones, Ujú. pero eso hay que financiarlo.
pero que el dinero no sea como el diezmo es solo dinero, no, el diezmo tiene que ir acompañado de otras cosas, de una actitud, de acción de gracias, de reconocer que mi labor es un regalo de Dios Ujú. y que los bienes materiales son simplemente un medio, ¿cierto? Que necesitamos para subsistir y que precisamente compartimos para que muchas cosas buenas puedan acontecer y realizarse. Yo leía una cosa muy bella hace poco y era como que Dios es el anfitrión de la fiesta y que la vida, nuestro reino es una fiesta y nos provee de todo. Esa imagen cuando Jesús le explicaba a sus discípulos que las aves no tienen que preocuparse por el alimento porque ya lo tienen todo y todas las criaturas, es muy hermoso porque también es reconocer que ese Dios provee todo lo que necesitamos y en ese caso el trabajo, nuestros dones para realizarlo, las habilidades son regalo de Él. Cuando el padre Rafael nos decía que el diezmo es reconocer ese, pues ese ser que es todo, todopoderoso, que es divino, que es simplemente como retribuir Ujú. algo. Y me parece muy hermoso porque de esa manera se crea una relación y no es algo unidireccional. Él pone todo en nosotros, todos los dones para responderle y nuestra manera de hacerlo, pues claro, es explotar esos dones y dar un pedacito. Tocaste un tema que a mí me gusta, mi devoción es a la divina providencia y es reconocer que Dios provee casa, vestido, sustento. De hecho, mi comunidad sabe que siempre terminamos la Eucaristía haciendo la oración a la divina providencia y es una fe, una experiencia que tengo desde muy niño, saber que Dios todo lo provee, que cuando de pronto tengo alguna necesidad o las cosas no salen como tienen que salir o la expectativa de será que sí, yo siempre digo, Dios proveerá y efectivamente Dios Provee. provee. Después de, digamos, ese primer acercamiento, Padre, que tenemos con la palabra y ese inicio donde podemos entender que toda esta tradición viene de un sustento que es palabra del Señor, ¿cómo se ha ido, digamos, acogiendo esa palabra a lo largo de la historia? Pues a ver, no podemos pues desconocer la base, la palabra de Dios. Y recordemos que hoy el diezmo se entiende como ese ofrecimiento que yo le hago a Dios, como lo decía Valentina, por todo lo que me da, por toda su providencia, como lo decía el padre Juan Fernando, pero alguno dirá, bueno, entonces yo dónde veo a Dios para entregarle mi diezmo. Ujú. Ujú. Y la palabra de Dios, pues nos lo señala muy claramente. El diezmo se le ofrece a Dios, pero se le transfiere a sus ministros. Y el ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento. Todas las tribus de Israel tuvieron tierra, se les asignó un territorio concreto, menos la tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví. Ellos no heredaron como las otras tribus de Israel, pero por ser representantes del Señor, recibirían la décima parte de lo que la tierra producía e incluso del ganado. Como quien dice, esa ofrenda, ese diezmo se le transfiere a los ministros. Así se veía ya desde el Antiguo Testamento. Qué valioso pensar ese 10% y esa primicia que ahorita hablaremos un poquito más sobre eso, porque la cosecha también, pues ubicamos este contexto en hace muchos años, 2000 años, y era muy distinto todo, se percibía de una manera distinta en tanto que la riqueza estaba dada por la cosecha y por las formas en las que Dios proveía de la tierra. Y que eso fuera entregado y ofrecido. Además, porque yo siento que en todas las religiones y especialmente en la nuestra, la ofrenda es fundamental, porque como decíamos hace un momento, no es una relación unilateral, es necesario como ofrecerse porque Dios hace maravillas con lo que uno ofrece. Y también eso habla un poco como de este mundo que nos invita constantemente al egoísmo, a lo mío es mío y solo mío, y eso es una utopía, nada mío es mío, o sea, nada de lo que yo considero mío es mío, realmente todo es dado y ponerlo ahí al servicio es un regalo que poco a poco lo vamos entendiendo también con el ser iglesia. Y es que todo es gracia.
que es algo que siento yo también de pronto nos puede cambiar un poquito el chip, como lo decía Valentina, entender que todo lo que tenemos es gracia, es dado a nosotros por la gracia del Señor, hace que podamos entender de pronto de una forma más sencilla esta práctica que no es solo nuestra. De hecho, creo que no es solo propia de los cristianos, sino que también ha sido una práctica que ha sido abordada por otras, digamos, otras religiones y otras maneras en las que las personas han tenido esa actitud de agradecer de cierta forma, pues lo que se le ha sido dado a lo largo de la historia. Yo quisiera decir algo, porque el padre Rafael nos dice que se le transfiere a los ministros y el diezmo últimamente se ha visto con sospecha, Ujú. ¿cierto? ¿Qué hacen los Mm. ministros con el dinero? Se le transfiere a los ministros, pero no para que los ministros derrochemos ese recurso. Y en eso la iglesia es celosa, ¿cierto? La iglesia tiene sus controles, la iglesia, como cualquier, no somos una empresa, pero somos vistos como una empresa ante el Estado. Y la iglesia tiene su contabilidad, tiene su revisoría fiscal, tiene sus políticas en qué invertir ese dinero. En la iglesia católica se recibe el dinero, pero no para que el ministro lo derroche. De hecho, el derecho canónico, Canon 1254, parágrafo 2, lo dice. A ver, algunos de ustedes puede estar preguntándose, bueno, entonces el párroco mío, con lo que yo le doy, se va a comprar una Toyota. Pues no debería, No no debería. debería, ¿cierto? Ujú. No debería, porque la iglesia lo define así. Canon 1254, parágrafo 2. Fines propios son principalmente los siguientes. Está hablando de los Ajá. recursos. Sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado, es decir, evangelizar, y obras de caridad, sobre todo con los más necesitados. Y la Iglesia Católica, porque yo Ujú. estoy hablando para la Iglesia Católica, pues precisamente usamos los recursos para ello, para sostener el culto, para evangelizar, para ayudar a los pobres, a los necesitados y lógicamente para sostener honestamente a los clérigos y a los ministros de la iglesia. Y con respecto a lo que dice el padre Juan Fernando, pues es muy importante eso, ¿cierto? Muchas personas creen, yo hice rico al padre fulano porque le di muy buen diezmo. No, los sacerdotes tenemos que ser muy celosos en eso. Sí, ya el padre Juan Fernando, según el Código de Derecho Canónico, lo decía muy bien, cuáles son los fines, pero la palabra de Dios también es muy celosa en decir que el diezmo tiene una importante orientación hacia los pobres, hacia la caridad para con los necesitados, y por eso el libro del Deuteronomio, estoy hablando Antiguo Testamento, todavía no Ujú. hemos tocado el Nuevo Testamento, lo dice muy claramente en el capítulo 26, versículos del 12 al 15, libro del Deuteronomio. El año tercero, el año del diezmo, cuando hayas terminado de separar la décima parte de todos tus frutos y se los hayas dado al levita, al emigrante, a la viuda, al huérfano, para que puedan comer en tus ciudades todo lo que quieran. Entonces ante el Señor tu Dios dirás, he apartado de mi casa lo consagrado y se lo he dado al levita, al emigrante, al huérfano, a la viuda, en plena conformidad con lo que tú me has mandado, sin traspasar ni olvidar tus mandatos. Eso es una clara muestra de que nuestra experiencia de fe está absolutamente mediada por la experiencia terrenal y la experiencia terrenal tiene una necesidad Ujú. de unos recursos para la subsistencia. El padre Juan Fernando nos lo decía al inicio, entender esta vida sin el recurso que necesitamos para alimentarnos, para suplir nuestras necesidades y en nuestra iglesia
La evangelización es una necesidad básica, llegar a otros es una necesidad básica, llegar al que sufre hace parte de esas necesidades que se tienen que suplir. Es por eso que en este caso aparece como el diezmo y todo lo que hacemos es simplemente para sostener y llevar a otros lugares. No sé, sin el diezmo de muchas personas en Europa, seguramente la fe no hubiera llegado a nosotros, porque con qué recursos llegaba a nosotros. Y de esa manera, en muchas ocasiones, entender que es el camino también por el cual se logra el objetivo y la misión. Hay algo que hablábamos antes de entrar al aire y que me parece muy valioso, padre, porque siento que nuestra tradición de alguna manera, incluso con dichos como el que peca y reza empata, hemos pensado que la fe es muy transaccional y que lo que yo hago es absolutamente subsanado por un recurso que yo brindo, entonces de esa manera nos estamos salvando. Entonces, si yo hago cosas que no están muy debidas, no cuido a las personas a mi alrededor, si soy un empleador, pero no cuido a mis empleados, y de esa manera no contribuyo como al mensaje de salvación, pero entonces luego doy el diezmo, digo, no, ya, es que Dios compensa. Y eso también es algo necesario como a desmitificar aquí. Sí, ahí no hay compensación. Yo, de hecho, cuando yo soy vicario de economía hace 2 años, pero yo siempre que he hecho la campaña de diezmos, yo creo que es de las primeras cosas que le digo a mi comunidad donde yo esté. Y le mucho cuidado con creer que están comprando la salvación, porque el diezmo debe ir acompañado de buenas obras. Entonces, yo no puedo justificar mi injusticia. Pensemos en un empresario, pensemos en un emprendedor, porque el emprendedor también es un empresario. No será el dueño de una transnacional o una empresa gigante, pero cuando yo tengo un emprendimiento y progreso pagando mal, explotando a un trabajador, a un empleado, pues por Dios, ¿cómo voy a pensar yo que con dar mi diezmo, entonces, bueno, entonces Dios me mira con misericordia y Dios me borra este pecado social? No, el diezmo no es para comprar la salvación. Tengamos eso claro. Cuando entreguemos nuestro diezmo en la parroquia o lo consignemos en una cuenta de ahorros que tenemos en la arquidiócesis para consignar nuestro diezmo, debe ir acompañado de buenas obras. Ninguno de nosotros se va a salvar porque nuestra transacción sea muy grande económicamente, no. Nos vamos a salvar si estamos viviendo el Evangelio, si estamos viviendo los sentimientos de Cristo, si le estamos apostando a vivir los principios sociales que nos presenta el Evangelio. Entonces ahí, claro, yo diezmo y diezmo con una alegría y con una convicción porque sé que la labor de la iglesia precisamente es cuidar a los pobres, buscar el progreso de todos, el principio del bien común, el principio de subsidiariedad, en fin, que podamos sentir que la iglesia está haciendo una buena obra, no que la iglesia está tratando de arreglar lo que yo con mis malas acciones dañé. Es que miren la incoherencia. Entonces, yo soy injusto en mi empresa, en la hora de hacer empresa, y le doy dinero a la iglesia para que la iglesia cubra o arregle lo que yo dañé en la sociedad. No, el diezmo o está acompañado de buenas obras o está mal entendido. Claro, es que igual, pues creo que la responsabilidad primera es ser un buen cristiano. Y esa, luego de ser un buen cristiano en todo lo que significa ser un buen cristiano, pues empiezo a llevar a cabo esas prácticas que hacen parte de mi ser, de mi actitud de ser cristiano. Pero obviamente siento yo, lo decía Vale, y muchas personas tal vez en la vida lo han pensado, como tapar el sol con un dedo o lo malo que hice lo tapo con esto, y realmente qué rico que podamos también revisar, hacer como ese examen de conciencia de cómo estoy obrando eh, a la hora también de ir a llevar mi diezmo, como que bueno, mis actitudes cuáles han sido, cómo he abordado también mi vida. Lo pienso mucho también desde la responsabilidad de los que trabajamos para determinadas entidades. También tenemos la responsabilidad de, desde ese lugar en el que estamos, hacerlo de manera consciente, hacerlo bien, ganarnos de buena, lo voy a decir así, como ganarnos bien nuestro dinero,
porque estamos siendo responsables también con esa labor que tenemos y esa tarea que se nos ha sido dada desde el trabajo, porque también hace parte de eso de ser un buen cristiano, responder con amor a esa obra que Dios nos ha dado. Y lo otro que pienso también mucho es qué rico que nosotros empecemos a ser un poco más conscientes de esa palabra o esa frase que decimos, es que todos somos iglesia. Entonces no podemos dejarle como a la institución, como a los sacerdotes, el llevar la iglesia, porque si todos somos iglesia y si todos nos sentimos iglesia, todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la tarea que la iglesia debe realizar en el mundo, que es acompañar, que es estar con el que lo necesita. Y ese estar con el que lo necesita también significa pues que hay unas necesidades, como lo dijo Vale, terrenales, económicas y demás, que otras personas tienen y que tal vez nosotros, Dios nos ha dado la posibilidad de acompañar a esas personas que necesitan un poco más. Eni, antes de hablarte del sentido de iglesia, hablabas de ser bendecidos con el dinero, con el sustento. Y sí, es que tener un recurso material es una bendición, pero conseguido honestamente. Ujú. Yo no me puedo sentir bendecido porque tengo mucho dinero a causa del narcotráfico. Pues no soy un bendecido por eso. O sea, yo tengo abundancia porque lo he conseguido con inteligencia, con disciplina, con trabajo, con dedicación. Pero el narcotraficante, por poner un ejemplo entre muchos, que se siente bendecido porque abunda, pues sí, una abundancia Ujú. a fruto de qué, a causa de qué, de envenenar a los jóvenes, de guerras, de sangre, pues eso no es una bendición. Para muchos que con la abundancia se sienten bendecidos, yo pienso que uno tiene que hacerse una pregunta, bueno, esta abundancia, ¿De dónde ¿de viene? dónde viene? ¿Cómo la Exacto. conseguí, cierto? Ujú. Y ahora que tocabas el tema de iglesias, ¿qué es eso? La iglesia es una, Ujú. santa, católica, apostólica, una. Hoy el Evangelio, por estos días y antes de Pentecostés, veníamos escuchando la oración de Jesús, Juan capítulo 17, esa súplica del Señor, Padre, que sean uno, Ujú. para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues bueno, con el diezmo también me hago uno, porque yo creo y confío que los ministros de la iglesia usan el recurso para hacer las obras de Ujú. la iglesia, para evangelizar, para el culto, para los pobres. Entonces, aunque yo físicamente no esté con el obispo, o aunque yo Exacto. físicamente no esté al lado del papa, o aunque yo físicamente no esté al lado de mi párroco, yo sé que moral y espiritualmente estoy, que soy uno con Él y que toda obra que hace la iglesia, el papa, el obispo, el párroco, el catequista, un bautizado, yo soy iglesia. Entonces, claro, yo le entrego un diezmo a mi iglesia para que para yo sentirme que con la iglesia, porque yo soy iglesia, estoy haciendo esas obras buenas que hace, ese culto a Dios, Ujú. esa evangelizar y esas obras buenas que hace la iglesia. Mm, Pensemos en la arquidiócesis de Medellín. Pensemos que somos 343 parroquias. Pensemos que tenemos 21 colegios. Pensemos en las universidades. Pensemos en conventos. Yo estoy hablando de arquidiócesis, pero es que estamos hablando de la obra de la iglesia, las comunidades religiosas, los Ujú. consagrados, las consagradas. ¿En cuántos rincones la iglesia está haciendo su obra? Está atendiendo a los pobres, está evangelizando, está predicando la palabra, está alimentando la esperanza. En cuántos rincones hoy pueden estar tocando la puerta de una casa cural y un padre escuchar el dolor y la tristeza de alguien y darle esperanza? Entonces, ¿cómo no pensar que con mi diezmo le puedo ayudar al sostenimiento de un ministro que está al Ujú. servicio de la comunidad? Ujú. No podemos ver con sospecha el diezmo porque de ello también comemos los ministros. No, los ministros estamos haciendo un trabajo honesto y dedicado que también por justicia merecemos nuestro sustento. Entonces, qué bueno que nos sintamos iglesia, que sintamos que cada que la iglesia hace algo, aunque yo físicamente no esté, moral y espiritualmente estoy ahí,
porque yo creo que con la iglesia soy uno. Pues yo soy muy malo para el latín y para recordar cosas textuales, pero el padre Rafael podrá recordarnos el lema del pontificado del Papa León, que habla de la unidad. Somos uno en el uno, algo así. Ujú. En el uno. En el uno, ¿cierto? Vivir la unidad en todo, en todo. Y decir, cuando yo doy mi diezmo, también estoy Ujú. viviendo la unidad de la iglesia, porque yo soy iglesia. Sentir la iglesia como algo que nos pertenece es tan lindo como sentirse en familia, pues como que siento que cuando a uno le hablan así de la iglesia y el papa que es realmente como su bandera, hace sentir que el que está a mi lado no solamente es una persona que cree en lo mismo que yo, sino que compartimos la vida Ujú. y compartir la vida también implica poner un granito. Yo recuerdo cuando estaba empezando mi vida de fe hace muchísimos años, recordaba a quienes lideraban mi comunidad y eso que nos decían, como Pablo le decía a sus comunidades que cuando uno es comunidad pone los bienes en común. Ujú. Yo decía, ¿cómo es posible? Pues como que yo desde muy pequeña yo decía, no, pues entonces traer que mi mesada y ponerla aquí en la comunidad. Y me parecía muy impresionante, pero crecer en el proceso de fe es darse cuenta que sí, la iglesia se sostiene de esa manera. Puede que no nos exija que todo nuestro sueldo sea puesto en un fondo común, en una bolsita y repartir en partes iguales, pero sí nos pide que ser iglesia nos haga sentir responsables y corresponsables de la vida de fe de la iglesia, pero también de los ministros, bueno, que hacen parte de la iglesia, pero como que tienen diferentes responsabilidades distintas en este camino y me parece muy hermoso porque eso le da sentido a que primero no estamos solos y segundos peregrinamos como de manera colectiva, soportándonos los unos a los otros. Y ahorita el padre hablaba de la comida de los ministros, pero también cuántos laicos servimos a la iglesia y que también nos vemos beneficiados de Ujú. alguna manera por el diezmo que generosamente tantos ponen y que hoy pues se hace realidad en nuestras vidas. Nosotros podemos llevar alimento a nuestros hogares también porque hay muchas personas generosas que poniendo su diezmo le siguen dando vida a nuestra iglesia. Ustedes aquí, por ejemplo, están trabajando. Absolutamente sí. ¿Y cómo les paga? ¿Cómo hace Monseñor Ricardo como cabeza de nuestra iglesia particular de Medellín para responder, por ejemplo, a los empleados de la curia que se necesitan, que lideran muchos frentes pastorales Ujú. para bien de toda la comunidad cristiana católica de la Arquidiócesis de Medellín? Pues la curia se sostiene también gracias es a esos diezmos que con Claramente. generosidad vienen y que son empleados no solamente para el sostenimiento de los ministros, sino también para las obras de evangelización. Esto, por ejemplo, que están haciendo ustedes aquí con nosotros. Ustedes evangelizan a través de estos medios de comunicación Ujú. y ustedes son mamás, ustedes son hijas, ustedes tienen obligaciones en sus casas y se necesita, como decíamos ahora, pagarles con justicia. Entonces, también cuando yo doy mi diezmo, no solamente tengo que pensar en el padre Juan Fernando, en el padre Rafael, en Monseñor Ricardo, sino que también tengo que pensar en los que colaboran de múltiples maneras en la evangelización del pueblo de Dios. Rafa, yo no sé si te ha pasado que en las parroquias la gente dice, ¿y cuánto les da la curia? Yo, no por ser yo el vicario de asuntos económicos lo digo, pero, pero, a ver, ¿y la curia de dónde? O sea, antes a la curia pues hay que darle. Las parroquias tenemos asignadas una cuota parroquial que mensualmente le pasamos a la curia. Pues porque de la curia puede subsistir porque tenemos eh, unos bienes comunes que Ujú. las parroquias ponemos para que les podamos pagar a ustedes, para que Ujú. podamos pagar los servicios públicos, para que podamos atender a las personas que están acá. Y algunas personas dicen, no, padre, pero ¿por qué tiene que darle a la curia? Pues porque ¿de dónde la curia? ¿La curia acaso celebra misa aquí todos los días para pedir una Exacto. ofrenda o para hacer una colecta? No, la curia son las parroquias. O sea, no son docentes aislados, como la curia allá y la parroquia acá, no, somos uno. Es que Claro. eso es lo que hay que entender, que somos uno. Y si uno vive esa unidad, pues uno no calcula. Cuando uno no vive la unidad, calcula cuánto le toca al uno, cuánto le Ujú, toca al otro. ujú. Ajá. No,
cuando uno vive la unidad, no Qué calcula. bello. No Ujú. calcula, simplemente se da, se entrega. Y ese es el evangelio, ¿cierto? Ese es Jesucristo. Jesucristo no calculó, se dio, se entregó. De hecho, lo dice, a mí me encanta mucho ese texto bíblico. El que se reserva la vida la pierde y el que la entrega la gana. O sea, ahí nos enseñó a no ser calculadores. Es decir, deje de estar calculando, reservándose la vida. El que la entrega, el que se dona, la gana. Hace días estábamos en una capacitación con el padre Oscar, ahorita que el padre Juan Fernando lo menciona, y me hizo como que algo en mí sucedió cuando el padre Oscar decía, acá todas las parroquias hacen un aporte y ese aporte es justamente para todas las parroquias, o sea, es un bien común que si una parroquia viene y toca la puerta y dice se me está cayendo el techo, esa parroquia de dónde sola va digamos, a sustentar esa necesidad. Pues por eso acá hay un bien común, porque esto es de todos, todos somos uno y tenemos ese recurso también para sustentar esa necesidad de esas comunidades que más lo necesitan, de esas parroquias que están en comunidades vulnerables, de esa necesidad que surge justamente de la noche a la mañana y que de la noche a la mañana no hay cómo resolverla, pues aquí hay una iglesia que acompaña con unos recursos que se ponen al servicio de todos y que son de todos. Entonces es muy bello pensarlo de esa manera. Yo creo que el padre, cuando hablamos de unidad, todo tiene sentido, porque cuando hablamos de unidad no reparamos en. Es como pensar en una familia. Pues yo tengo una familia, tengo un hogar, pero yo tengo que reparar lo que el uno da y lo que el otro da. Entonces, si el uno puso 5.000 pesos, yo también voy a poner 5.000 así nos haga falta. Pues no, o sea, si yo tengo como dar un poco más, pues doy un poco más, porque es que estamos construyendo esa familia y este hogar que somos todos. La iglesia es igual, es esta familia, es este hogar. Hay algo que pienso y cuando el padre hablaba se me venía una imagen del evangelio muy hermosa y es de la viuda, porque yo siento que muchos piensan o pensarán en este momento que para dar el diezmo hay que tener mucho, Ujú. que el que da diezmo es porque tiene una empresa, porque recibe un gran salario, porque su 10% o en este caso, de pronto el dinero que decida dar es superior, pero el Evangelio y Jesús nos habla que no es algo, no es un monto, es dar de lo que tenemos y no precisamente de lo que nos sobra. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Yo en mi parroquia tengo una campaña se llama Red de Amigos de la Parroquia. Y son unos sobrecitos mensuales con los cuales hacemos varias cosas. Hay que pintar la iglesia, hay que poner la pila bautismal y entonces vamos ayudándonos con esas actividades. Y yo reparto 12 sobres a las personas que se lo quieran llevar y mensualmente entregan un sobrecito con lo que puedan dar. Y hay un señor particular, yo le digo Alvarito, que yo espero ese sobre cada mes, pero no porque trae mucho dinero, porque si no, trae 2.500 pesos. A comparación de otros que dan 50, que dan 100, que dan 150 o que dan 20.000. Y yo siempre espero el sobrecito de Alvarito porque sé que lo da no desde lo que le sobra, sino desde que lo que le hace falta. Ese amor y ese sentido de pertenencia a la iglesia. Y es eso. El diezmo no es cuánto doy, no, con qué amor lo doy, ¿cierto? Como la viuda del evangelio. Ujú, absolutamente. No, y yo también, pues, con respecto a anécdotas, yo soy el párroco de la Veracruz y como saben, el centro Ujú, de Medellín está lleno de venteros ambulantes. ujú. Y es muy bonito cuando, por ejemplo, llegan ciertos vendedores que entran con la chacita a la Veracruz, pues, al hombro, mostrando ahí su cajita donde venden los cigarrillitos, los confites, y le piden a uno, padre, bendiga mi negocio y esto es mi diezmo, 4.000 pesos, 3.000 pesos, pero uno ve con qué amor, con qué generosidad Con fe. lo dan, ¿ciertos? Ujú, Porque se entregan totalmente y saben que al dar van a recibir, porque exacto. el Señor también es muy generoso, Él no nos gana en generosidad, puede que nos ufanemos, yo soy muy generoso, yo di mis diezmos, yo hago esto, yo hago aquello otro, pero más generoso que usted es el Señor. Eso no lo podemos olvidar. Dios no nos gana en generosidad. Yo no sé cuánto tiempo nos quede de este programa, pero es que fíjate que hay una diferencia entre el diezmo y las obras de caridad, ¿cierto? Fíjense, estos pobres que diezman 2.000, 4.000, 5.000.
es lo que producen, ¿cierto? Ujú. Porque lo hacen con amor y con fe a la iglesia. Algunas personas, y yo tengo muchos amigos que me dicen, no, yo diezmo, ando a un mercado a los pobres, y hombre, muy bien, eso es una obra de caridad, no la dejes de hacer, porque, por Dios, el Señor nos invitó a cuidar los pobres, ¿cómo vas a dejar de hacer, de dar un mercado, de pagarle los servicios públicos a alguien? Ujú. Pero eso no es un diezmo, el diezmo es una obligación con la iglesia, el diezmo es un sentido de pertenencia con la iglesia, cumplir los mandamientos de la iglesia. Exacto, es como cuando vamos a misa, no sé, los domingos, yo suelo ir a en la parroquia se me La olvidan, La Milagrosa. Milagrosa, gracias, vale. Yo suelo ir a la parroquia de Paso La por Milagrosa. vecinos. Bueno, no son, pues voy allá por mucho amor, Convicción. sí. Y hay un acto que me parece muy bello. Uno de los padres siempre bendice antes de la ofrenda, bendice esa ofrenda que las personas dan y lo dice como porque lo hacen fruto de su esfuerzo diario del trabajo. Me parece muy bello que uno dice, listo, hoy no sé, hoy tengo 1.000 pesitos, doy 1.000 pesitos, hoy tengo 2.000, doy 2.000. Hay personas que darán más y tendrán más, pero qué bello es pensar que esto es algo que yo doy dentro de esto que puedo en este momento, dentro de eso que tengo en mi bolsillo hoy domingo, pero qué lindo es que yo diga, voy a hacer un esfuercito extra, si lo tengo que ver de esa manera, voy a reunir unos cuantos de, no solo de eso que doy los domingos, sino como de lo que me gano de pronto en el mes. Este mes voy a dejar este pedacito, este poquitico, y el otro mes dejo otro poquitico, y esto voy y lo llevo como ofrenda que también hace parte de esto que hago todos los días, pero no son solo los 1.000 pesos que tengo en mi bolsillo, sino que es eso, como lo decía Vale, como esa figura justamente que tenemos de la viuda, pues doy lo que tengo porque es mi producido, es mi trabajo, es lo que reúno del esfuerzo. A veces también lo digo como que en familia, qué rico que pensemos en que cada uno en la casa ponga algo de lo que se ha ganado y en la familia podamos hacer como una campaña del diezmo familiar y llevar el diezmo como familia. No sé, pienso como que hay maneras o hay muchas maneras en las que podemos también sumarnos a esta campaña tan bella que no, yo diría que ni siquiera es una campaña, yo diría que no debería ni siquiera llamarse campaña, es algo que deberíamos pensar como una forma de gratitud al Señor por todo lo que nos da. Eni, antes de entrar al programa, yo le decía a Valentina, pues como una anécdota, yo tengo una familia en la parroquia que siempre que me llevan una ofrenda, va el esposo, la esposa y los hijos. Y entonces aquí está padre, la ofrenda, parte del trabajo de mi esposa, parte del trabajo mío, y van con los hijos. Ujú. Y es un testimonio muy bonito porque es pensar eh, en la unidad de un matrimonio, de un hogar, de una familia. Tú hablas de hacer como esa actividad en familia y eso es una cosa muy bella porque nace de la fe. Lo que Ujú. nace de la fe, del amor, de la convicción, siempre nos dejará grandes enseñanzas. Este año nos propone el diezmo compartir la esperanza y no solo la esperanza, sino nuestra esperanza, la esperanza que nos ha sido dada por Dios, por gracia, porque es una virtud teologal, nos habita. De verdad que la esperanza ha sido maravillosa entenderla durante este Ujú. año y sabernos peregrinos de esperanza que estamos llamados a llevar la esperanza a muchos. Esta campaña del diezmo nos habla sobre compartir nuestra esperanza. Vamos llegando al final de nuestro programa con tristeza, pero quiero que el padre Rafael, que antes de entrar al aire nos hablaba sobre esta iglesia que se soporta también bajo unos mandamientos que nos invita a caminar, a ser iglesia y a llevar esperanza, porque qué fuera de nuestra iglesia sin esa misión de esperanzar a otros. Pues la iglesia tiene que ser portadora de esperanza y la esperanza es Jesús. Anhelamos vida eterna y por eso la iglesia, aparte de los mandamientos de la de ley de Dios que los conocemos, muchos podrán decir, es que la iglesia tiene unos mandamientos concretos. Sí, la iglesia tiene 5 mandamientos concretos que vale la pena eh, tocar aquí. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, confesar los pecados mortales una vez al año
o en peligro de muerte, o antes de comulgar. Tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando sea mandado. Y el quinto, que tiene que ver con el diezmo, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Miren que ahí tenemos también unas cositas que hay que tener en cuenta si queremos vivir muy bien nuestra vida cristiana. Antes, Sí, padre, no, por Dios. no, antes de irnos, pienso de pronto en nuestros oyentes que están diciendo como, bueno, la conversación muy chévere, todo muy maravilloso, pero yo me sigo preguntando cuánto tengo que dar de mi diezmo, pues o cuánto tengo que dar del diezmo, porque así somos los seres humanos, siempre vamos Cuantificamos. exacto, cuantificamos. Bueno, antes de decirte eso, yo creo que todo este programa nos ha hablado de la labor de la iglesia Ujú. y que la iglesia tiene una labor y es alentar, alimentar la esperanza. Entonces, compartir mi diezmo es compartir mi esperanza, nuestra Ujú. esperanza, para que la iglesia pueda seguir evangelizando, atendiendo a los pobres, al culto, a los ministros, ya lo hablamos. Mm, Pensemos, la campaña de la Arquidiócesis de Medellín es un día de nuestro trabajo. Se lo ofrecemos a la iglesia, se lo entregamos a Dios por medio de la iglesia. Dios no tiene cuentas bancarias en el cielo, Ujú. pero está su iglesia. Entonces, ¿cuánto debo de dar? ¿Cómo debo de diezmar? La iglesia, por lo menos un día de nuestro trabajo en el año, se lo entregamos a la iglesia. Por eso es que la campaña de diezmos, que tú dices que no deberíamos de llamarla así, pero así la llamamos, la campaña de diezmos, dura junio, julio, agosto más o menos. Es como en los tiempos fuertes Ujú. donde le decimos a la comunidad, bueno, vamos a diezmar un día de nuestro trabajo. Divídalo en 30 que tiene el mes. Ujú. Un día de tu trabajo se lo entregas a la iglesia para que siga sus obras. Fuera de las ofrendas del Ujú. domingo, de las campañas que hacen los párrocos, ese es el diezmo que pide la Iglesia Católica en Medellín. La invitación es clara. Hoy el programa quisimos abordarlo de muchas maneras y creo que logramos el objetivo, tanto Ujú. nosotras aquí que siempre logramos ser evangelizadas por nuestros invitados y esperamos que ustedes también, queridos oyentes, hayan entendido el sentido que tiene el diezmo y cómo este llamado de unidad pues sigue haciéndose presente en nuestra iglesia con múltiples actitudes, con múltiples cosas, saber que también nuestros ministros, nuestros sacerdotes necesitan nuestra oración también para que administren esta gracia con todo el amor, con toda la honestidad. Eso siempre será necesario. Y una responsabilidad también como laicos es ser curadores de esto, veedores de este recurso, porque nosotros también vemos cómo nuestra iglesia crece y es nuestra responsabilidad acompañar a nuestros sacerdotes en el crecimiento de nuestras parroquias, porque así es como seguimos construyendo una iglesia que le responde con esperanza a una sociedad que lo necesita. A las personas que nos han escuchado, que han estado con nosotros o que se fueron en algún momento y quieren repetir el programa, les recordamos que está en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar completo, también en nuestro canal de Spotify. eh, si lo quieren compartir, si ese espacio les sirve de respuesta a alguna persona que en algún momento te ha dicho, yo no creo en esto, yo no siento por qué debo hacer esto, qué rico que lo podamos compartir, qué rico que estos espacios que hacemos con tanto amor pues también sirvan para que llegue a más personas y empecemos a desmitificar tantas cosas que nos hemos creado a lo largo de los años. Pensar también o decirles, recordarles que en nuestras redes sociales, si quieren saber cómo aportar, cómo hacer este aporte del diezmo, van a encontrar allí la información. En las parroquias también se las pueden brindar los sacerdotes. En fin, estamos todos prestos para resolver esas inquietudes. Si están escuchando este programa en YouTube, en la descripción del video podrán encontrar el número de cuenta donde pueden hacer llegar su diezmo, bueno, en cada una de sus parroquias. A ustedes, padres, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la Muy invitación. amable es la invitación. Ojalá que demos con alegría. Segunda Corintios dice, Dios ama al que da con alegría, y el Eclesiástico en el capítulo 35, versículo 9 dice, da al Altísimo como Él te dio, con ánimo generoso, según tus posibilidades. Qué mejor manera de cerrar este programa. Muchas gracias Gracias. de verdad por este espacio de conversación y de crecimiento de iglesia. Recuerden que este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde la mesa las acompañamos Eni Ramírez y Valentina Vélez y en el máster Eric Torres. Bendiciones para todos.